necesaria. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el cáncer, no? Para que el cáncer sigue siendo un problema hasta ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tenemos una cura. Y vamos a ver por qué las cosas, ¿no? ¿Por qué las células neoplásicas se comportan así? ¿Por qué son tan difíciles de erradicar? Cuando nosotros tuvimos la clase 3 de inmunología innata, hablamos ahí de la parte básica de la inmunología. Y vamos a recordar que dijimos que el sistema inmunológico tiene dos grandes funciones, ¿no? Pues vigilancia de los microorganismos externos y lo segundo era pues la tolerancia, o sea, reconocer lo propio. Pero cuando hablamos de protegernos de los microorganismos externos, era porque estábamos hablando pues de microbiología, ¿no? De microorganismos. Pero los agentes externos no solamente pues son los microorganismos, pueden ser, por ejemplo, las células tumorales. Entonces, el sistema inmune también vigila pues la aparición de células tumorales. Es lo que se llama la vigilancia inmunológica, a eso se refiere. Cuando hablamos de vigilancia inmunológica se refiere a eso, la vigilancia contra el cáncer. Pero ya que vamos a hablar sobre el cáncer, célula neoplásica, pues hay que definir qué cosa es una célula neoplásica. Podemos definirla, o estas células se caracterizan por dos cosas importantes. Uno, porque empiezan a multiplicarse de forma anormal, desorganizada y sin control. Entonces, esa es una característica importante de la célula neoplásica, ¿no? La multiplicación anormal, desorganizada y sin control. ¿Por qué sin control? Ustedes saben muy bien que nuestro organismo tiene dos tipos de células, ¿no? Células somáticas y células sexuales. Las células somáticas usualmente hacen mitosis, ¿no? Mitosis. Cuando uno ve cómo es el ciclo celular en una célula somática, pues uno ve el G0, G1, G0, M, G2, ¿no? Todo el ciclo celular. Pero usualmente eso pues es de forma organizada. ¿Por qué? Porque ahí están lo que se llaman unos genes supresores, ¿no? Que si tú, ya sea te pones muy lento o creces demasiado rápido, el gen supresor te para. Ya, arréglate o te destruye, ¿no? Los famosos genes supresores. Pero por otro lado, hay los genes que son oncogenes, es decir, son los que pueden dar lugar a cáncer, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula se divide de forma desorganizada, sin control? Es porque esos genes supresores no están funcionando, así de sencillo. Entonces, esa es una característica. Otra característica es que se disemina. Recuerden que inicialmente están encima de la membrana basal, cruzan la membrana basal y están cerca de los vasos. Entonces se disemina por vía linfática, por vía venosa, por vía hematógena, por continuidad. Esa es otra característica de las células neoplásicas, la diseminación. ¿Eso sería metástasis? Eso es metástasis. Eso es metástasis. Bien, entonces frente a esto, pues el sistema inmune tiene que estar pila para que no suceda esto. Bueno. Ahora, las células neoplásicas se pueden presentar en cualquier tipo de célula, órgano, tejido. Puede presentarse en un riñón y el tumor se llama un hipernefroma. Puede presentarse en una célula linfoide y el tumor se llama un linfoma. Puede presentarse en un neutrófilo, o sea, un leucocito, que se llama leucemia. En una célula hepática que se llama hepatocarcinoma. Se recibe el nombre de acuerdo a dónde se origina. ¿No? Si está en la piel, carcinomas. Si están en las glándulas, adenocarcinomas. Si
está en el tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, sarcomas, que son uno de los más agresivos porque se transforman. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué es lo más importante y lo que va a venir en el examen? Es esto. Te voy a preguntar sobre las 3C de la inmunoedición. Vamos a explicar qué cosas son las 3C de la inmunoedición. Se llaman las 3C porque hay 3C, ¿no? Eliminación, equilibrio y empate. Pues se llama las 3C. Pero vamos a explicar qué significa esto. Significa pues el control que tiene el sistema inmune, que debe tener el sistema inmune sobre el crecimiento de estas células neoplásicas. La primera E sería una función normal que debería tener el sistema inmune, es decir, la eliminación de las células tumorales. Por eso es que significa eliminación. Pero como en esta vida no es fácil, y las células tumorales tampoco pues, son fáciles de estudiar, pues el deber ser es esto, pero en la práctica no se lleva a cabo. Pero este es el deber ser. ¿Y a cargo de quién? Por ejemplo, ¿quiénes son los que destruyen las células tumorales? Eso sí tienen que saberlo. Los CD8, las natural killers principalmente. Esa es la función. ¿Ustedes recuerdan cuando también vimos esta clase 3? Les dije que todas las células somáticas, ¿no? Que todas las células somáticas y sexuales, pues tienen un DNI, ¿no? Que es el MHC1, el complejo de histocometuridad, el complejo mayor de histocometuridad clase 1. Ese es el DNI de todas las células. Entonces, todas las células tienen que portar su DNI, su MHC clase 1. Porque si no lo aportan, pues las células que están controlando, los policías, que son los natural killers, y los CD8, pues lo destruyen. Entonces, aquí, como es una célula neoplásica, ya hemos dicho que las características pues, que se desarrollan de forma desorganizada, por supuesto que su DNI va a estar alterado, ¿no es cierto? Contralterado, falso. Entonces, las células inmunes no tenían problema de destruirlo, ¿no es cierto? Teóricamente, no habría problema de destruirlo. Pero si hay un problema de que no lo destruimos, ya vamos a ver por qué no lo destruimos. ¿Ya? Las células neoplásicas tienen un sistema de evasión. Ya dijimos en lo que hace embarazo, cómo el embarazo se parece a una metástasis de una célula neoplásica. ¿De acuerdo? Porque así como el embarazo empieza a desear la célula, la metástasis también empieza a desear la célula, ¿no? Entonces, eso de empezar poco a poco, pues no es reconocido por el sistema inmune. En cambio, si yo trasplanto un riñón, trasplanto un hígado, pues un poco de células, un poco de antígenos, que hasta el más ciego no va a reconocer eso y lo destruye, ¿no es cierto? A eso vamos. Entonces, este es el deber ser, teóricamente, pero en la práctica no se hace. Ya vamos a ver por qué. Porque la célula neoplásica evade el sistema inmune, no se deja, se esconde. Entonces, luego, una vez que está escondido, evade el sistema inmune, pues empieza a proliferar, a crecer. Hasta el punto de que llega a un equilibrio con el sistema inmune. El sistema inmune piensa que no hay nadie, que no hay célula neoplásica, se equivocó, porque la célula neoplásica está creciendo, se está reproduciendo. Únicamente porque dijimos que la célula neoplásica, una característica es que crece de forma desorganizada, desordenada y sin control. Ese es el equilibrio, el desarrollo descontrolado que tiene y que no es visto pues, por el sistema inmune confiado. Hasta el punto de que cuando ya crece de más, atraviesa la membrana basal, llega a los vasos sanguíneos, los vasos venosos, al linfático y se disemina. ¿Cómo se llama eso? Entonces de eso se trata esto. ¿Qué atraviesa? Cuando salen los linfáticos. La membrana basal. Para llegar a los
eliminación, equilibrio viajado. Este es el primer examen. No, hombre, las 13 de una edición. Ojalá. ¿Por qué me miras así? Sí, Cumpla, porque ya no confío. Confía en el Entonces, bueno. Yo confío. Bueno, el próximo semestre así. No, pero está peor, viene Brasil y todo. Sí. Estamos contentos. Sí, ¿habrá pasito? Pobres cachimbos. ¿Ah? ¿Habrá pasito? ¿Qué? ¿Micro? Claro, ya está en oportunidad. Ya está decidido. Necesito que me pueda. Ahora te sigo. Bien. ¿Qué es mejor? Es beneficio patrio, yo a mi grupo le tomo pasito todas las semanas. Todas las semanas. Sí. Y salen bien. Están tranquilos. Todos se van a probar con buena nota. ¿Alguien por aquí está conmigo? Ah, venga, ahí está pues tú. ¿O no? ¿Qué cosa? Dice Pasito, patrio. dice. Sí, pues, todas las semanas. ¿Y cómo te va? Chido. Ahí. Tienes que estudiar toda la semana. Pero a la larga, aprendes, tranquila, no te estresas, das un examen tranquilo, obligado, ¿no? Lamentablemente a veces hay que obligar a ustedes. Y somos así. Yo no me estudio. Igual, cuando yo tengo que hacer un trabajo ese, si no me obligan, yo... Pero cuando me obligan, ¿por qué? Tengo que... Entonces se decidió. Yo mismo dije a la profesora, toma el excepcional. Que sea 2 o 3 veces al primer. No, vamos a empezar con 1, después 2, 2. Pero con porcentaje, con peso. Es decir, le vamos a bajar el peso a los sábados y a los seminarios. Y ese peso se lo vamos a colocar al paso, al quiz. Ya no sería un quiz, ¿no? Sería otra cosita. Pero pues, así se motiva. Ojalá no, pues estudie. De manera que, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué has relajado para el examen parcial? ¿O no? ¿Quién sabe, bro? Bueno, pero ¿cuál es tu experiencia? Ay, no. Es igual de pesado. Para mí es igual de pesado. Obviamente repasas lo que hice la semana pasada y sí te ayuda, pero... O sea, igual sigue siendo pesado, porque en Fisiopato ves como 500 temas. Y sí, o sea, ¿Y cómo sí. sería para mí? Yo creo que sería un poco más tranqui que Fisiopato. Definitivamente. Claro, por supuesto. Solamente es un tema. Dice el pato, pues es más pesado. Pero ya, si llevan micro, ya relajado. Bien. Tenemos el rey. Otra vez. Entonces, ¿cómo sabemos de que el sistema inmune es el que nos defiende? En el caso de las células tumorales, por evidencia, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia? Cuando nosotros hacemos una biopsia a un tumor, pues, lo examinamos microscópicamente, vemos pues un infiltrado de células linfóides, los linfocitos. Siempre hay linfocitos. ¿Eso qué significa? Que los linfocitos pues tratando de destruir a las células neoplásicas. Luego, trasplantamos en un trasplante, por ejemplo, donde estamos llevando a algún extraño y lógicamente también el sistema inmune también tratando de sacarlo, ¿no? Porque si es un trasplante, pues hay rechazo usualmente, ¿no? Y otro es, por ejemplo, pacientes con inmunodeficiencia. No hay linfocitos, porque no hay más, son inmunodeficientes. Entonces el tumor se disemina. Entonces, ¿quiénes son los encargados de este control? Los linfocitos. El sistema inmune. Bien. Ahora vamos a respondernos ¿por qué pasa la TPB? ¿Por qué se produce la TPB?
Si el deber ser es una célula neoplásica, que es esta, este es el linfocito. Habíamos dicho que normalmente pues debe tener su DNI, ¿no es cierto? Su MHC1 y debe ser reconocido, ser normal, no debe pasar nada, pero como una célula neoplásica, el prolifera de forma normal puede ser anormal y el MHC también es falso, es anormal, entonces tiene que ser reconocido, ¿no es cierto? Ya sea porque expresa proteínas, porque produce sustancias o porque viene un virus y lo deforma, o sea, porque sobreexpresa otras proteínas en superficie. Cualquiera de esto deforma tu MHC1. Entonces, ¿cuál es la lógica? Debe ser destruido por los natural killers, por los CD8, ¿no? Pero eso es en la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica no es el proceso. Si no, no tendría problema con el cáncer, ¿no? ¿Qué pasa en la práctica? Esto es lo que pasa en la práctica. Primero, esas proteínas anormales los esconden la célula neoplásica. Entonces el sistema inmune no se da cuenta que tiene células. Los esconde, los mete para adentro. Otro, los procesa y los como que si los desaparecieron. Al desaparecerlo, pues tampoco lo reconoce. Y esto es lo más importante, como vamos a ver, recuérdenlo, porque lo vamos a ver en inmunoterapia. Secretan sustancias que paralizan a los linfocitos. O sea, no lo dejan funcionar. Al no dejarlo funcionar, no actúan y no lo destruyen. Ya vamos a ver cómo la inmunoterapia nos ayuda en esto. Bloqueando esto. Bloqueando esas sustancias inhibitorias. ¿En la tercera imagen que pasaba? ¿Perdón? ¿En la tercera imagen que pasaba? ¿Esta? Ah, en la de arriba. Esta. Ajá. Aquí lo esconden, aquí, o sea, no es que lo esconden, lo meten. En vez de tenerlo por fuera, lo meten para adentro, lo esconden. Pero en cambio aquí, es que hay mutaciones del MHC que hacen que lo altera, pero que no sea reconocido por los linfocitos T. En ambos, los antígenos no son reconocidos, en pocas palabras. ¿Esas sustancias que se utilizan tienen un nombre? ¿Cuál? Las Esto. sustancias. Claro, ya vamos a ver. Son varias sustancias. Uno de ellos es el PD1, por ejemplo. Hay El uno que es PD1. PD1 y otro PDL1. No, pero ese es el PD1. Es la sustancia que segregan los tumores. Ah, el otro es el ACTC4. ACTC4. Bien. Hasta ahí ya sabe lo que va a hacer la pregunta, ¿no? Trasplante. Es otro punto donde también actúa el sistema inmune, ¿no? Porque en un trasplante hay un donador y hay un aceptador, ¿no es cierto? O receptor. Donador es el que tiene el órgano y receptor es el que recibe el órgano. Bien. En base a esto viene esta primera pregunta. No, segunda pregunta sería. ¿Qué cosa es un autólogo? ¿Qué cosa es un isogénico? ¿Qué cosa es un halogénico? ¿Qué cosa es un xenogénico? Menciona dos diferencias entre halogénico y xenogénico, el isogénico. Este es un trabajo de preguntas ahí para hacernos. Pero ¿cuál es el concepto? El concepto es el siguiente. Vamos a poner más. Ahí, que lo puedan ver. Ahí está, la figurita. Cuando hablamos de trasplante, dijimos que hay un donador y un receptor. En el autólogo es el mismo individuo. O sea, el donador es uno solo y el receptor es uno solo. Uno solo. Se llama autólogo, uno solo.
uno mismo. ¿Ya? Por ejemplo, me paso una piel de una pierna al pecho, a la espalda, pero es mío. ¿Habrá problema con el trasplante? No, porque todos mis antígenos son míos. Mi sistema inmune es mío, lo reconoce como mío, como propio, tolerancia. Entonces, por eso es que en cirugía plástica, pues esos colgajos pegan, pues, ¿no? O sea, no hay problema. Isogénico. Isogénico son dos individuos, ¿ya? Dos individuos, pero genéticamente iguales. ¿Ya? Dos individuos genéticamente iguales. Ejemplo, pues los gemelos, ¿no? Pero yo paso un riñón de un gemelo al otro, lo más probable es que lo acepte, porque los antígenos son muy semejantes. Ah. El problema son estos dos, el halogénico y el xenogénico. ¿Qué cosa es el halogénico? El halogénico es dos individuos diferentes, pero de la misma especie. ¿Ya? Nishizaka le da un riñón a Salcedo, son de la misma especie, ¿no? O son de especies diferentes. Ah, Salcedo dice que no sabe si se va a pegar. Pero son diferentes. Probablemente el riñón que le pase no va a pegar, ¿no? A pesar de ser la misma especie. ¿Ya? Y esto es lo más frecuente, los halogénicos. Por eso es que hay un banco de trasplante donde tratan de que sea lo más cercano a un isogénico. Lo más cercano a un isogénico. Ese es el objetivo. Y el xenogénico, pues, tengo un perro, le saco un hígado y se lo paso, pues, no va a pegar. ¿Por qué? Porque son dos especies diferentes. Especies diferentes. En la vida va a pegar eso. ¿Se entendió? Sí. Profe, pero actualmente hacen como que trasplantes, no sé si es trasplante, pero de piel, de cerdos a humanos. Así para quemaduras. Ajá, no, la de quemadura creo que es la de peces. También, ¿no? También, o sea, ¿sabes? ¿Qué te crees que Claro. Ahí más que nada, ¿saben lo que están usando ahí? Son péptidos antimicrobianos. Los PAN. Más que nada para evitar que se infecten. Eso. Ahorita los PAN están sacando de ahí, de los animales. Ese es el trabajo que están haciendo. Bien. Entonces, ¿esto qué sería? Pregunta examen. ¿Qué trasplante es? Ya de animal exógeno. El último. De rato. Ah, no, esos son una raza, ¿no? De especie. Son ratas. La pregunta es, ¿qué tipo de trasplante te pone? Autólogo, isogénico, halogénico, xenogénico. Ustedes solamente tienen que decirme cuáles no están pelardeando ni floreando. ¿Qué cosa es? Halogénico. La respuesta es halogénica. ¿Así se pone? Son, Pero puede tener un gallo con otro gallo, ¿sí? De diferente. gallo, perro, gato, conejo. Ajá. Allá. Isogénico. La misma. Son los mismos, los dos son del mismo color, ¿verdad? Claro, pues si son gemelos, no se la misma color. ¿Animales humanos? Yo puedo hacer un riñón, pues, un hígado, no necesariamente una piel. Claro, pues son ratas, pues son gemelos. No te puedes ser de personas estrés. humanas. Sí, pero pongan humanos, Puedes profe. poner este, ¿no? Del de Es abajo. la que sale Ese de- mejor. También. Y ponga uno de cada uno y 5 puntos. Ajá. Ajá, 5 preguntas de eso. Sí, Claro, cuatro güey. imágenes. Y más la respuesta sí. Ajá, y va la respuesta sí.
Ya está. Hay otras. Ahora, ¿por qué? ¿De qué depende de que pegue un trasplante? ¿Cierto? De que se forme una buena irrigación. Si se forma una buena irrigación, es decir, no es que se forme, sino que no se destruyen los vasos sanguíneos con el trasplante, por efecto, como vamos a ver. ¿Ya? Si los vasos sanguíneos se dejan tranquilitos y se sigan formando, esto pues pegó el trasplante. ¿Por qué hablamos de eso? Porque vamos a ver las causas del rechazo. Las causas del rechazo. ¿Y dónde se produce este rechazo? En los vasos sanguíneos. ¿Qué es otra pregunta? Pero acá sí hay preguntas, pues acá pregunta, acá está. Consejo, vean bien las figuras. Porque en este caso te puedo colocar una figura así. Un vaso. Endotelio. Luz. Y este es un rechazo hiperagudo. Los rechazos son de tres tipos: hiperagudo, agudo y crónico. Cada uno tiene una característica, vamos a ver. Paciente que hace 2 días se realizó un trasplante de riñón y pues tiene signos de rechazo, ¿no? ¿Qué tipo de rechazo será? ¿Agudo, hiperagudo, será crónico? ¿Qué mecanismo está implicado? CD8, interleucina 17, inmunoglobulinas. Es la más frecuente, todos esos datos. Y aquí están las respuestas. El hiperagudo es minutos a horas. Ese rechazo que le estoy colocando es un hiperagudo. Por eso 2 horas. 2 horas. ¿Ya? Mediado por inmunoglobulinas. Sí, inmunoglobulinas. ¿Ya? ¿Qué cosa? Los inmunoglobulinas atacan el endotelio, donde está el trasplante, y producen un proceso inflamatorio, activando complemento, produciendo inflamación y trombosis. ¿Ya? Y todo eso pues lo que hace es bloquear el vaso sanguíneo y no hay rechazo. Pero si le digo, mira, el rechazo fue, cambiamos de tiempo, y no fue en 2 horas, sino fue en 15 días. 15 días, más de una semana. ¿Ya? Mediado por CD8. ¿Ya? Produce endotelialitis. Eso es algo. Es el más frecuente. Eso es algo. Por toda la característica. El más frecuente, después de una semana, CD8 y CD4 es el más frecuente y produce endotelialitis. Y está dentro del vaso. Ahí está el CD8. Son los datos. Pero si te dice, no, es un paciente que recibió un trasplante hace 1 año y hay signos de rechazo, 1 año. Entonces, estamos frente a el rechazo crónico por el tiempo, más de 6 meses. La pregunta es, ¿en el rechazo crónico hay compromiso endoteliano? No está cambiando el endotelio. Pero no. En diferentes formas. ¿El endotelio? El endotelio es una célula. Pero el endotelio se ve bien. ¿Cuál es el endotelio? Son las células, ¿no? Que están en los vasos. Pero fíjate, ¿está comprometido en el endotelio? Está limpio. Está limpio. ¿En los otros 2 estaba limpio? No. No. ¿Aquí qué cosa está dañada? La capa, ¿cómo se está cerrando? Esa es la característica. En el crónico. ¿Y quién causa eso?
CD4 TH1. CD4 TH1. Miren que cada uno tiene una particularidad y principalmente es el tiempo. Tiempo. Entonces, ya saben cómo van a venir las preguntas. Ojalá. Día. Estoy pensando en este grupo no colocar esa. Yo no dije No, no. no. ¿Por qué? Yo no fui. Coloque. Bien, esas son las preguntas de este tema para el examen. Porque eso nos interesa y ustedes sepan eso. Gracias. No interesa. Estudiando ya. Finalmente, inmunoterapia. Actualmente ustedes revisan cualquier revista actualizada y lo que más van a ver es inmunoterapia del cáncer, que es lo que está de moda. ¿Ya? Hay varios tipos de inmunoterapia. Esto empezó, por ejemplo, se dijo así: si las vacunas son buenas, un ejemplo es el COVID. Miren, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos vacunas con células tumorales? Se meten las células tumorales, las coloco en un recipiente y luego lo inyecto. Esas células tumorales estimulan al sistema inmune. El sistema inmune pues, lo que hace es rechazar a las células tumorales. Con bonita historia, ¿no? Pero no funciona. No funciona. O sea, esto no funciona. Entonces, pero hubieron varios intentos a nivel de investigación. Miren la lista que van a ver aquí. Toda esa lista, ¿eh? En diversos tipos de tumores, pero en la práctica no funcionó. Entonces dijeron después, ajá, la importancia de las citoquinas. ¿Las interleuquinas son importantes? Claro, son importantes, ¿no? Hay varios tipos. Ustedes ya aprendieron en la primera parte. Entonces yo sé que hay unas interleuquinas que potencian pues a los natural killer, a los CD8. Entonces agarramos esas, las potenciamos y o sea, que esas debemos de tener resultados. Eso se llama estimulación o coestimulación y no funciona. No funciona. Pero ven cómo ha ido avanzando, ¿eh? O sea, esto no fue de un momento a otro. Miren, ven, ahí está la lista. La lista de lo que se hizo. No, es el trabajo de los investigadores. Eso hacen los investigadores. Investigadores en el laboratorio. Hasta que por fin se hizo la luz. ¿Recuerdan cuando les dije de las sustancias inhibidoras? ¿No es cierto? Que las células tumorales producen sustancias inhibidoras que inhiben al linfocito para que no lo destruya. Pues esto se basa en eso. Se descubrieron estas sustancias inhibidoras y dijeron, oye, pero estas sustancias inhibidoras están inhibiendo a los linfocitos para que no actúen. ¿Qué hacemos? Bloqueamos estas sustancias inhibidoras, ¿no? Para hacer que esos linfocitos que están desarmados, que están incapacitados, pues puedan luchar contra. Y eso es lo que se hizo. Entonces, ¿qué cosa se usó? Los anticuerpos monoclonales. ¿Cómo es esto? Pero sabe muy bien de que ¿quiénes forman los anticuerpos? Una sola respuesta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Células plasmáticas. Células plasmáticas. El linfocito B no. Tiene que ser un linfocito B maduro en la célula plasmática. Ahora, estos anticuerpos uno los modifica en el laboratorio. Los modifica. Entonces, yo conseguí, por ejemplo, un CTLA4 como sustancia que inhibe a los linfocitos T, y yo digo, lo voy a bloquear con mi anticuerpo monoclonal. ¿Qué hago? Manipulo un anticuerpo para que destruya a él. Salió en el comercio como, en el comercio se llama Yervoy, nombre comercial, pero el anticuerpo se llama Ipilimumab. Ipilimumab.
y se empezó a usar principalmente en melanoma. Efectivo. Ya. Entonces, lógicamente que la génesis de cáncer es pues múltiple, ¿no es cierto? O sea, al menos una gran parte, porque ahorita vamos a ver toda la lista de sustancias inhibidas, no es efectivo para todos los tipos de cáncer, pero sí para un gran grupo, al menos los pacientes mejoraron. Es lo que tienes es una célula plasmática que como que la vas criando en el laboratorio y vas formando un tipo de células de anticuerpos. Y esos anticuerpos lo educas para que destruya, por ejemplo, de eso se trata. Bien, ¿alguna otra pregunta? Interesante, ¿no? Ahí está. Entonces, los más conocidos son, por ejemplo, el CTLA4, que es el epituzumab, el PD1, que es el anti-PD1, el CD47, y sí, toda esa lista que han visto, pues son sustancias inhibitorias que fueron bloqueadas poco a poco. Muy efectivo para muchos tipos de cáncer que están usando ellos. Pero como los investigadores pues no se quedan tranquilos, siempre están investigando, dijeron, hay algunos que responden pero otros no. Ajá, sigamos investigando. Entonces siguieron investigando. Entonces, ¿qué hicieron? Ajá. Pero si estamos trabajando con anticuerpos, lo potenciamos, y después lo metemos otra vez para que estudian. ¿Por qué no sacamos a los linfocitos? Saco a los linfocitos, lo cultivamos, lo reforzamos, le damos armamento, le damos espinaca y lo volvemos a meter. Mira, F. ¿Cómo se llama eso? Transferencia celular adoptiva, porque lo estamos transfiriendo, pero más conocido como CAR-T. Ustedes lo van a conocer como CAR-T. Creo que está de moda ahorita. La terapia CAR-T. Es terapia con células T, pero que tiene receptores de antígeno primero. Eso es el nombre. Pero conocido como CAR-T. Y es eso. ¿Y dónde fue el boom de esto? En la leucemia linfoblástica. Empezó a aplicar en el año 2017 en los niños. Y pues de momento, pues una gran bendición, porque esos niños que se morían, ahorita tienen una oportunidad de vivir. ¿Ah? Entonces, para que vean cómo ha sido este trabajo de los investigadores en el campo del cáncer. Estos son los anticuerpos, los CAR-T, diferentes. ¿Ya? Aquí están los usos de los anticuerpos monoclonales, el bevacizumab, tocilizumab, lebrozumab, ¿no? En diferentes cánceres, estrategias para mejorar la respuesta inmune. Entonces, bueno, yo le dije que esta clase era corta, le dije que habían 3 temas. En el primer tema viene las 3E, eso apréndanselo porque eso viene. Ahora, no sé si le viene a ustedes, pero viene bien. Pero lo que sí viene es los rechazos, porque a un salón le puede venir agudo, al otro hiperagudo, al otro crónico. Y como son como 6 exones, pues siempre llega. Siempre llega. La última vez nos tocó un examen difícil, Sí. porque éramos los últimos, Ajá. ahora nos iba a tocar un examen. Así dijo, lo prometió. Iba a ser primerito. Sí, ajá. Solo iba a ser primerito. Ah, ya. Sí. Tú son el eje, ¿no es cierto? Sí, el sábado.
Son los últimos. Sí, sí. Los últimos eran los primeros. Ajá. Ustedes serán los últimos. No, profesor, eso fue en parcial. En el final Ajá. ahora somos Usted los dijo que primeros. le iba a hacer. Está bien, vamos a considerar. Ajá. Sí, pues, porque sí, en la última fueron castigados. Bueno, en el parcial. Sí. Bien, entonces, ¿te parece? ¿Ya no hay más? ¿Ya terminamos? Voy a descansar. Bueno, más que descansar, imagino que ya dado su examen de laboratorio. La chiricha por dentro que dijo ahí la viajera. Dos ¿Ya? puntos. Ya 2 ¿Qué? puntos tengo el anterior de la TH. Ya son 6 amigos. Estamos tomando examen, yo ahorita voy a tomar examen. Sí, hasta hoy estamos tomando examen. ¿Hay algún que todos ya deben usar el laboratorio? No, falta todavía. Pero ya el día domingo tienen todas sus notas antes del teórico. Ah, ya. Gracias. Bueno, muchachos, entonces, pues. Repasito, profe, de